Hola, queridos amigos del grupo Fundación CJC Generación 77. Hoy es viernes de efemérides. Quien les habla, Janet Pilonieta, y tendré el inmenso placer de iniciar este nuevo programa intercalando sucesos mundiales y sucesos de Venezuela en la historia. Orígenes del mes de julio. Bienvenidos al mes de julio, el séptimo mes del año del calendario gregoriano, sinónimo de vacaciones, sol y calor de verano. Son 31 días para disfrutar y relajarse. Efemérides internacionales. 1 de julio de 1903. Nace en Londres Amy Johnson, piloto británica pionera de la aviación, quien murió misteriosamente durante la Segunda Guerra Mundial, siendo la primera mujer piloto en conseguir volar sola de Gran Bretaña a Australia. Tras la proeza de Australia, la inglesa decidió buscar nuevos retos que le permitieron superar el récord de velocidad en la ruta Londres-Tokio y convertirse en la primera persona que logró volar en solitario de Londres a Moscú en un mismo día. En 1932, Johnson se casó con el piloto escocés Jim Mollison, quien le había propuesto matrimonio durante un vuelo juntos unas 8 horas después de conocerse. 1 de julio, Día Internacional del Chiste. La iniciativa de este día nació en los Estados Unidos. Es una ocasión para disfrutar contando chistes entre amigos, familiares y todos aquellos que gusten de reír. El chiste es un cuento o historia breve. Se cuenta con la intención de hacer reír. Su objetivo es lograr a través del humor que todas las personas sean capaces de compartir momentos de alegría utilizando chistes y expresiones graciosas y que esto les ayude a hacer más grata la vida. 6 de julio de 1885. El científico francés Louis Pasteur descubrió la vacuna contra la rabia y su descubrimiento supuso uno de los mayores avances en la historia de la medicina. La primera persona que recibió la vacuna antirrábica fue el niño Joseph Meister. Pasteur inoculó la vacuna en ese joven que había sido mordido 14 veces por un perro rabioso. La experiencia tuvo éxito. Meister sobrevivió y se cuenta que años después era el portero del Instituto Pasteur. 7 de julio del 2014. Muere Alfredo Di Stéfano, futbolista y entrenador argentino. El exjugador hispano-argentino y presidente de honor del club madrileño Real Madrid cambia para siempre la historia liderando su época más gloriosa en los años 50. Falleció a los 88 años en Madrid, víctima de un fallo cardíaco. Su entierro fue en la intimidad por deseo familiar. Es de hacer notar que Di Stéfano fue secuestrado en Venezuela en el año 1963 por un guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, llamado Paul del Río, hijo de republicanos españoles. Bajo el seudónimo de Máximo Canales, lideró el comando guerrillero secuestrando al astro del Real Madrid en Caracas. 12 de julio del año 100 a.C. Nace el político y militar romano Julio César, posiblemente uno de los gobernantes de la antigüedad clásica más célebres de toda la historia. Cayo Julio César, nacido un 12 o un 13 de julio y asesinado en Roma un 15 de marzo del 44 a.C. Fue también un hábil político que a punto estuvo de convertirse en el primer emperador de la República. El temor entre algunos senadores a que alcanzara el poder absoluto dio pie a una conspiración que acabó con la muerte de Julio César a manos de Bruto y Casio. 13 de julio de 1950, Día Mundial del Rock.
En la década de 1950 en Estados Unidos, los adolescentes buscaban nuevos sonidos, nuevas sensaciones. Por primera vez, una música se dirigía directamente a ellos. Era el rock and roll. Hay quienes datan el origen del rock and roll en 1954, con el trabajo discográfico de Bill Haley y su grupo Bill Haley and the Haley Comets, especialmente con Crazy Man Crazy. El término rock and roll empezó a utilizarse para minorar musicalmente al popular ritmo rhythm and blues, el cual denotaba en demasía las luchas raciales para la época. Y aunque en esencia los dos géneros musicales representaban lo mismo, se quiso diferenciar uno del otro para dar paso a los cantantes blancos y a la música que no mencione el conflicto racial. 15 de julio de finales del siglo XVII. El papel de la mujer en la danza se remonta a los orígenes mismos de la civilización. En las pinturas rupestres, los frescos egipcios, el arte grecorromano y los registros de las tradiciones de la corte en China y Japón dan testimonio del importante papel que desempeñaron las mujeres en las danzas rituales y religiosas. De allí surge una imponente mujer, gran bailadora y rumbera, participante de muchísimas actividades en el Centro Juvenil de Katia de esa época. No había fiesta en la que no se presentara y no impusiera norma, quizás por ser miembro de la famosa familia Castro. Amante de las efemérides, donde manifiesta que aprende mucho, y gran amiga desde pequeña de los primeros habitantes de Katia. 1 de julio de 1811. Proclamados los derechos del pueblo venezolano. En sesión legislativa desde el Palacio de Gobierno de Venezuela, ubicado en la provincia de Caracas, el Supremo Congreso Venezolano, con Francisco Xavier Llanes como presidente, proclama la Declaración de los Derechos del Pueblo, documento en el que se desarrollan diversos artículos sobre la soberanía del pueblo. El Supremo Congreso de Venezuela, al declarar que la soberanía reside en el pueblo y el ejercicio de ella en los ciudadanos con derecho a sufragio por medio de sus apoderados legalmente constituidos, ese mismo Congreso, el 5 de julio, declaró la independencia. 1 de julio de 1879. Entra en circulación el bolívar de plata como moneda oficial de Venezuela. El bolívar viejo o simplemente bolívar circuló entre 1879 y 2007. El bolívar fue establecido como unidad monetaria por el presidente Antonio Guzmán Blanco, llevando el apellido de Simón Bolívar. Desde ese entonces, la Constitución establece que la unidad monetaria es el bolívar, artículo 318, y delega en el Banco Central de Venezuela su emisión y control. 1 de julio de 1962 se erige la Cruz de los Palmeros de Chacao en el Parque Nacional El Ávila. La Cruz de los Palmeros se encuentra ubicada en el Peñón Diamante, 65 metros a la derecha del pico oriental de la Silla de Caracas. Se escogió el Peñón Diamante a 2.575 metros sobre el nivel del mar como lugar para su colocación y que debe su nombre al brillo que arroja al pegarle el sol, dado su contenido de granito. Sobre este peñón está colocada con cara al este una cruz latina de aluminio de brazos planos y 5 metros de largo. Cuando los primeros rayos solares la alumbran, se hace visible desde Petare y gran parte del este de Caracas. 2 de julio de 1961. Se funda la ciudad Guayana. El presidente de la República de Venezuela de ese entonces, Rómulo Betancourt, colocó la piedra inicial de la unificación de los pueblos del recién creado distrito Caroní en una sola ciudad con el nombre de San Tomé de Guayana
o Ciudad Guayana, como quedó definitivamente consagrada. 3 de julio de 1929. Se funda la línea aérea venezolana Aeropostal por Marcel Bouillon Lafont. Aeropostal es la aerolínea más antigua del territorio venezolano, creada cuando el gobierno venezolano otorgó la concesión a la Compañía General Aeropostal Francesa de operar en Venezuela. 5 de julio de 1811. Se redactó y se firmó el Acta de la Independencia de Venezuela, un documento donde representantes de 7 de las 10 provincias pertenecientes a la Capitanía General de Venezuela en Sudamérica se reunieron en la capilla de Santa Rosa de Lima de la ciudad de Caracas, constituyendo así la fecha de nacimiento de la Venezuela independiente y siendo la primera colonia en América que logra emanciparse de la corona española. Así se establece una nueva nación basada en principios republicanos y federales, aboliendo para siempre la monarquía bajo los valores de la igualdad de los individuos, la libertad de expresión y la prohibición de la censura. 5 de julio de 1992. La selección de baloncesto de Venezuela juega la final del campeonato FIBA Américas Portland 1992 contra el Dream Team de los Estados Unidos. El resultado final, Estados Unidos 127, Venezuela 80. Venezuela logra por primera vez en la historia clasificar a los Juegos Olímpicos. La selección era conocida como los Héroes de Portland. 8 de julio del 2014. Muere a sus 82 años Renato Capriles, músico venezolano, fundador y director de la orquesta Los Melódicos, creada en 1958. Capriles es el artífice de la llamada orquesta que impone el ritmo en Venezuela. La agrupación musical se hizo célebre y marcó una época. Sus mayores éxitos llegaron en los años 70, pero durante la década 1960-1980 popularizaron temas que ya forman parte del repertorio musical del país, que junto a la Villa Caracas Boy constituían la Big Band venezolana más emblemática. Temas como Mi Cacerola, Fernanda, Mi Cocha Pechocha, Diablo y decenas más han hecho bailar a varias generaciones de venezolanos. 11 de julio de 1943. Nace Oscar de León. Es conocido como el sonero del mundo, un venezolano que por más de 50 años y 60 discos ha puesto a bailar al mundo entero. Su música, inspirada en Benny Moré y los sonidos cubanos, se unen a una potente voz y su inseparable bajo. Esta larga y exitosa trayectoria le merecieron el Premio a la Excelencia otorgado por la Academia de Grabación Latina en el 2013, siendo el primer venezolano en obtener un Grammy. Oscar Emilio León Somoza se crió en la parroquia de Antímano. Desde niño mostró interés por la música caribeña y llega a una magistral interpretación del bajo en un acercamiento autodidacta. 14 de julio de 1816. Muere el generalísimo Francisco de Miranda. Fue uno de los próceres de la gesta independentista de Venezuela y otras naciones de América, uno de los hombres más ilustres de su época y llamado por nuestro libertador Simón Bolívar como el venezolano más universal. Su vocación libertaria en la carrera militar lo llevó por Europa, África y América y participó en importantes batallas de la Revolución Francesa, Argel y Pensacola de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Hizo de Londres su centro de operaciones para negociar la libertad de las naciones americanas y desde allí zarpa en su embarcación Leander, en la que trae y enarbola la bandera nacional. 15 de julio de 1949. La Cueva del Guácharo, ubicada en el Cerro Negro, estado Monaga, fue declarada el primer monumento natural en Venezuela y uno de los más importantes.
La gruta más larga y bella del país tiene 10,2 kilómetros de cueva y está habitada por el estridente guácharo, que vive en total oscuridad y sale solo de noche en busca de alimento. Esta ave dispone de un sistema de localización por radar similar al de los murciélagos, así como de grandes bigotes que le permiten orientarse. De agosto a diciembre su población ronda los 10.000 ejemplares, aunque pueden llegar a 15.000. Este laberinto de estalactitas y estalagmitas está habitado también por cangrejos, peces y raudos roedores. Bueno, queridos amigos del grupo Fundación CJC Generación 77, fue un placer haber compartido con ustedes. Nos encontraremos dentro de 15 días para un nuevo viernes de efemérides.